Muy buenos días para todos, ¿cómo están, queridos amigos? Es un gusto, nuevamente, como siempre, todos los sábados, poder encontrarnos con ustedes y disfrutar de esta linda lección de escuela sabática. Como siempre, tenemos cada sábado un nuevo invitado, una nueva invitada, y en este caso hoy tenemos a la esposa del pastor Iván, ¿sí? Si muchos no la conocen, ella es Laura, ella nos va a estar acompañando en el día de hoy, al igual que muchos de nuestros amigos que nos vinieron acompañando sábado tras sábado. Antes de empezar con esta linda lección, que de paso habla de la familia, un tema muy lindo e importante, vamos a comenzar haciendo una oración. Así que le vamos a pedir a la señorita, a Laura, por favor, de que pueda hacer una oración para guiarnos y comenzar con esta escuela sabática. Oremos. Querido Señor, Padre amoroso que estás en el cielo, también nos acompañas aquí en este momento. Señor, muchas gracias te damos por tu protección, por tu cuidado. Señor, en esta humilde, Señor, repaso de la escuela sabática que te entregamos aquí, que sea, Señor, todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Entonces, como veníamos diciendo, luego de la oración, como siempre lo hacemos, vamos a tener una linda parte especial a cargo de estos amigos, ¿sí? Que nos vienen acompañando de Colombia, ¿sí? Con distintas partes especiales grabadas, y vamos a presenciarlo y disfrutarlo para gloria y honra de Dios. En mi vida hubo tiempos que al caminar tú abriste puertas que no pude apreciar, como no lo esperaba. Las miré como nada, muchos sueños murieron, otros olvidé. Puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy diferente actuaría tal vez, pero tu gracia renueva mi fe. Tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás. Tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me das. He perdido ocasiones, mi amor expresar, misericordias que no supe brindar. Las hubiera mostrado de haber reflexionado. Qué importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría. Hoy diferente actuaría tal vez, tu gracia renueva mi fe, pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás.
Bueno, muchas gracias a la señorita que nos acompañó ahí en la parte especial. Vamos a empezar, ¿sí?, con el resumen y repaso de la lección de escuela sabática, que va a ser de mucho beneficio para nuestra vida, porque engloba y encierra distintos temas relevantes y muy importantes para nuestros días que nosotros podemos tomar, apropiar en nuestra vida. Confírmenme, chicos y señorita, y también Laura que nos está acompañando, si estamos viendo la placa ahí. ¿Puede ser? Sí, sí, se ve. Muy bien. La familia. Un tema que por ahí muchas veces está muy charlado dentro de la iglesia, incluso la misma Elena de White, ¿sí?, inspirada por Dios, habló mucho sobre este lindo tema acerca de la educación, de la familia, de la unidad y sobre todo de cómo debe ser nuestra familia. Antes que nada, dentro de este resumen y repaso de la lección de escuela sabática, nosotros vamos a ver distintos aspectos, ¿sí?, muy relacionados, fíjense y presten atención, a temas de la semana pasada, que pudimos hablar acerca de la primera, de la primera educación, que fue esta aula del Edén a cargo del Maestro de Dios, y cómo a lo largo de su transcurso por el Jardín del Edén fueron aprendiendo cosas y nosotros, en su ejemplo, aprendemos de ellos también. Vemos que la lección, ¿sí?, de esta semana engloba algunos títulos bastante importantes. El primero es la educación en la familia, cómo fue la primera familia, charlando un poquito del sábado anterior, la familia de Jesús y la familia hoy en día. Luego vamos a saltar a dos temas bastante importantes, que nos van a estar ahí comentando el pastor, Laura y también Beto, de cómo educar la comunicación y también cómo debe ser la organización. Así que, como siempre, vamos a pedirle primero que nada a Beto que nos pueda contar, ¿sí?, en breves palabras, un poquito cómo fue esto de la primera familia, también resumiendo, podría ser lo que pudimos ver el sábado pasado. Muy bien, Tommy. Primeramente, permitime saludar. Hola, Laura. Hola, Iván. Hola, Tommy. Muy contento de estar con ustedes. Bienvenida, Laura. Estás invitada para cuando vos quieras participar con nosotros. Es un honor. Y como bien dijiste, Tommy, en esta primera parte vamos a tocar un poquito lo que tocamos la lección anterior. Hemos visto que la primera escuela fue en el Edén. Y si nosotros, quiero recalcar esto también, que nosotros nos vamos a encontrar de manera escrita, que dice la Biblia que la primera escuela fue el Edén, sino que nosotros, digamos, al estudiar, vemos el modelo de educación que quería generar Dios con Adán y Eva. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que implícitamente implícitamente descubrimos esta familia. ¿De qué manera? Vemos que Jesús o que Dios ha querido enseñar a Adán y Eva todas las cosas. Al darle un Edén, a darle un lugar físico, a darle animales para que le ponga nombre, a darle una esposa también, se nota que ha querido formar como un colegio para capacitarlos. Y para beneficio de Adán y Eva, el maestro que tenían era nada más y nada menos que Dios. Y como bien dice acá la lección, era con apoyo también educativo de los ángeles. Pero lamentablemente cayó el pecado. Lamentablemente Adán y Eva desobedecieron. Y a mí me gusta recalcar esto porque es necesario que entendamos que nuestro modo de interpretación es puramente y exclusivamente bíblico. Y encontramos en Génesis 3:11 diciéndole a Dios, a Adán, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mostró? ¿Quién te dijo? ¿A quién escuchaste primero y no me escuchaste a mí? Es por eso que entendemos de que Dios estaba enseñando directamente a Adán y Eva. Pero esa fue la primera familia, digamos,
instituida por Dios. Después, a través de que ellos cayeron, tuvieron que aprender nuevamente otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio, cuando estaban con Dios enseñándoles como maestro Dios, ellos tenían que aprender el carácter de Dios contemplando al mismo Dios, contemplando a su maestro. Ahora, lo que ellos tenían que aprender era el plan de redención. Y ese plan de redención se lo tenían que pasar de Adán y Eva, lo tenían que traspasar a Caín y Abel. Miren lo que dice aquí. Con el nacimiento de Caín, Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores, haciendo de la familia el núcleo educativo principal hasta el día de hoy. Antes de la caída del pecado, Dios era su maestro. Ahora, nosotros como familia somos de antemano la primer modelo de educación para nuestros hijos, para todo el entorno que nos ve. Y bueno, teniendo en cuenta la historia de Caín y Abel, vemos que lamentablemente a veces, aún teniendo la mejor educación, o intentando darle la mejor educación a nuestros hijos, muchas veces puede fallar. Vimos que Caín, que Abel, y los dos tenían el mismo modelo de educación que era enseñado por sus padres, y sin embargo Caín quiso hacer lo que no se le había enseñado. Eso quiere decir que a veces, lamentablemente, nuestra educación o nuestra, digamos, educación que emitimos a nuestros hijos no siempre puede salir favorable. Y bueno, hay que entender que nosotros no somos perfectos, pero gracias a Dios tenemos también la ayuda de Dios para que ellos puedan volver y puedan conocer al único y gran ejemplo que es Jesucristo. Qué curioso eso que decías vos, ¿no, Beto? Retomando un poco lo del sábado pasado, esa famosa frase que Dios les dijo a la joven pareja, ¿quién te enseñó? Ya la joven pareja, estando acostumbrada a que Dios le enseñe de distintas maneras, distintas cosas, y que al entrar el pecado, esto sea totalmente distinto, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó el mal y el pecado? Pastor Iván, ¿qué podemos decir, qué podemos hablar acerca de la familia de Jesús? ¿Qué nos dice esto como ejemplo para nuestra familia de hoy en día también? Dale. Recurriendo a los textos de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar que hay muy poco en relación a la niñez de Jesús. Ustedes saben que como familia muchas veces, cuando uno tiene un hogar, unos hijos, siempre tiende a guardar fotos, a escribir cuando el bebé fue creciendo en su adolescencia, cuando salieron de vacaciones, las primeras vacaciones, etcétera, etcétera. En todo hogar, hoy en día, llevamos un registro de los acontecimientos desde el nacimiento y el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Pero en el caso de Jesús, nosotros en la Biblia encontramos pocos textos en relación a su desarrollo de su niñez, de su juventud. Lo que mayormente conocemos es cuando ya Jesús comienza con su ministerio personal entre los hombres. ¿Por qué tenemos pocos datos? Quizás porque se cree de que Dios no vio necesario o escribir, digamos, o permitir que se escribieran muchos datos, ¿no? Pero sí lo que podemos, de los textos que hay, en el caso de Mateo, de Lucas, que narran desde el momento de la manifestación del ángel hacia María, del nacimiento de Jesús, y cómo el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, allí en Lucas 2:40, nos da un indicio de que tuvo realmente una educación muy cuidadosa de parte de María, sobre todo, por ser la madre, y como también como fiel hebreos, ellos le daban mucha importancia a la educación de los hijos
durante los primeros años de la niñez. Pero sí, también en estos textos bíblicos, en los que se refleja sobre la niñez y sobre los padres, nos dan un indicio de que los padres siguieron obedientes al mandato de Dios de poder educar a ese niño en los caminos que mandaba la ley, la Torá, para todo niño hebreo, ¿no? Podemos aprender también algo en estos versículos, de que José, evidentemente, era un hombre justo y obediente. Así fue como el ángel se dirigió a él y también se dirigió a María. También tenemos ecos de cómo era considerada también María, una mujer muy espiritual, una mujer inteligente, decidida, con plena confianza en Dios y sobre todo humilde y servicial, ¿no? Evidentemente, María y José eran hombres rectos, que supieron educar a Jesús, pero también nosotros tenemos algunas notas adicionadas. La Iglesia Adventista, ustedes saben, de que tienen los escritos de Elena de White, que consideramos inspirados por Dios, y ella también, en el Deseado de toda la gente y en otros libros más, habla de que evidentemente Jesús tuvo una interesante contención de parte de sus padres, pero también sus padres se quedaban sorprendidos por la sabiduría de que tenía este niño, ¿no? Entonces, del texto de Lucas 2:40, nosotros, cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, evidentemente el Jesús, su niñez, su adolescencia fue perfecta, completa, en todo, digamos, su esplendor. ¿Qué podemos aprender esto hoy para nosotros como parte de la familia de la Iglesia? Cuán importante es que los padres, papá y mamá, sean fieles hijos de Dios y estén dispuestos a seguir las instrucciones de Dios en la Biblia. Muy curioso esta similitud y también quizás en cierto sentido obvia diferencia que usted, pastor, pudo hacer acerca de José y María, ¿no? De cómo a la vez eran distintos, tenían distintas características, inculcaron en el mismo Jesús desde niño este tipo de características que lo ayudaron también a él en su crecimiento y que obviamente sirven para nosotros hoy. Laura, en cuanto a la comunicación, ya que también usted es mujer, ¿no? Y las mujeres generalmente se distinguen, ¿no? Y sobresalen mucho más en el ámbito de comunicación que por ahí los hombres. ¿Cómo también debe ser en el ámbito familiar este tipo de cuestiones? Bueno, sí. La verdad, la comunicación está totalmente relacionada con la educación, porque si uno no tiene una buena educación no puede llegar a una correcta comunicación. Están totalmente relacionados. Nosotros como papás impartimos a nuestros hijos sabiduría, información, y para eso necesitamos capacitarnos. Elena de White habla de que si nosotros deseamos ser padres, tenemos que instruirnos, que por ahí la mayoría de las personas no lo hace, ¿no? Cuando uno decide ser padre, tiene que instruirse y capacitarse para ello, para poder enseñar a su vez a sus hijos la palabra de Dios, tener un buen relacionamiento con el entorno también. Nosotros, como padres y maestros, ¿sí? ¿Qué le damos a nuestros niños? Le damos comunicación, ejemplos, simpatía, emociones, pero si nosotros no le transmitimos esa compañía que el niño necesita, porque el niño no necesita que nosotros le compremos 1.000.000 de juguetes o le paguemos la mejor escuela. Ellos necesitan esa comunicación adecuada y nuestra compañía para que esa compañía sea de calidad. Y a su vez, esas buenas relaciones
hacen que también haya una buena comunicación. Entonces, esa comunicación adecuada, ¿de qué manera se produce? Con la comunicación con Dios, ¿sí? ¿De qué manera? Del estudio de la Biblia, de la oración, de la devoción, de la escuela sabática. Nosotros necesitamos tener una buena relación con Dios para así tener una buena relación familiar. Nosotros como papás tenemos que sembrar la semilla en nuestros hijos para que nosotros podamos ver esos frutos que realmente nuestros hijos llevarán al reino de los cielos. Pero hay algo también que nosotros por ahí creemos que estamos poniéndole todo lo mejor, pero estamos equivocados. Y nuestros hijos así también de esa manera pueden frustrarse con las actitudes que los padres tienen. O sea que por eso hay que capacitarse para ser padres y siempre estar en comunión con el Señor. Remarco lo que usted decía, Laura, en cuanto a que comunicar también es educar. Bastante importante, ¿no? Y bastante lógico también a la hora de ver relaciones interpersonales entre los miembros de la misma familia, ¿no? Y qué importante es esto también para nosotros. Continuando con estos días, ¿sí?, de la semana, vemos también que en Efesios 6:4 también dicen cosas interesantes, después en Efesios 5:25, pero por eso vamos a pedirle a Beto que nos cuente por qué la familia de hoy, cómo debería ser, en qué debería trabajar y qué dice la Biblia acerca de la familia de hoy. Muy bien, muy bien. Primeramente, Tommy, estuvo muy bueno organizada la lección de explicar primero la comunicación, porque como dijo ella, la comunicación es la base de toda educación. Y acá vemos en esta parte, en cuanto a la familia, vemos que cada miembro o relacionado al matrimonio, al padre y al madre, cada uno tiene un rol especial. No distinto, no competitivo, no... Porque déjame empezar diciendo de que realmente se ha pegado tanto a las familias y en cuanto al tema de que la mujer es igual al hombre y el hombre es igual a la mujer y diversas discusiones que nosotros como iglesia sabemos que no vienen de Dios, porque generalmente separan y no unen. Y la Biblia une al padre y a la madre, lo une en roles esenciales. Vemos en Efesios 5:23 y Efesios 5:25 que el padre representa como el jefe de familia, pero no un jefe autoritario, esto ustedes lo saben, no un jefe diplomático, no un jefe dictatorio, sino un jefe espiritual. Porque sí, Efesios 5:25 dice que ese jefe de familia tiene que representar el carácter mismo de Cristo. Es un compromiso terrible, porque como padres no podemos dar lo que no tenemos. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer, o el padre lo primero que tiene que hacer, es buscar a Cristo. Formarse, tener en su corazón él a Cristo. Y después, de esa manera, puede transmitir a sus hijos ese amor. Dejar la semillita, por así decirlo. Por otro lado, también vemos que la madre tiene un rol sumamente especial. Y en esta partecita me gustaría ahondar un poquito más. Porque estamos hablando digamos, como decir roles, pero no encasillar a una mujer en simplemente un rol, que es el rol de una madre, de que solamente se quede en la casa y que no está, la Biblia no está queriendo encasillar a nadie, no está, ni al contrario, disminuyendo las infinitas virtudes que tiene la mujer, muchas más que los hombres, pero lo que sí enfatiza es ese don que
tiene una madre con su hijo cuando recién nace. Y miren lo que dice Elena de White en el libro La Educación, página 273. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de esta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Y eso lo vivo y lo viví en una experiencia personal. Mi mujer es impresionante cómo conectó con ella de manera natural, con mi bebé de manera natural y de una manera cognitiva, de una manera que yo no puedo ni siquiera entender, cómo es influencia mi señora para todo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces la vemos a mi bebé, déjeme permitirle poner un ejemplo propio, y que copia en actitudes, en maneras en gestos, cómo copia tanto a mi señora. ¿Qué quiero decir? De que en el primer tiempo la madre tiene un privilegio, porque esto es lo que quiero, es un privilegio que los padres no tenemos, que es una conexión directa, que es algo que no lo podemos entender. Entonces, por eso la Biblia separa la capacidad que la mujer tiene, que el hombre no puede llegar a tener, al menos en el primer periodo, y la responsabilidad que tiene el padre. Y vemos también que en Deuteronomio la Biblia es bien enfática en ordenar, que la Biblia ordena que los padres eduquen a sus hijos y enséñenles a amar a Dios. Y bien vemos también a lo último que dice que a pesar de que nosotros sembremos la semillita, podemos ser mejores ejemplares padres, pero la decisión final va a ser de ellos, de nuestros hijos. Y esperemos que siempre sea para la gloria de Dios. Me parece muy interesante todo lo que dijiste, Beto, en el sentido de poder conectar, ¿no? De cómo debería ser hoy, cómo son cada uno de los distintos roles, ¿no? La madre, el padre, también dentro de la familia, aunque no es una persona, es una guía, la Biblia, y cómo cada uno de los individuos que está dentro de la familia va moldeándose conforme a la voluntad de Dios, si es que así nosotros también lo permitimos. Entonces, como conclusión, en la parte final, casi llegando a la parte final, hay otra parte más que nos va a hablar el pastor Iván, acerca de la organización. ¿Y por qué esto es necesario? Para toda nuestra vida debemos ser organizados y por ende también en la familia tenemos que priorizar muchas veces el tema de la organización. Entonces, pastor Iván. Tenemos que recordar algo muy importante. Estos principios que están dados en la Biblia, obviamente que fueron dados en una cultura, en un contexto diferente al actual al que hoy vivimos. Algunos pueden decir, bueno, pero esto ocurrió en otro contexto. ¿Será importante seguir al pie de la letra lo que dice estos principios de la Biblia? Yo creo que sí. Aunque los contextos culturales son diferentes, los principios siguen vigentes hoy en día. Es interesante que el primer manual de texto de estudio que en el pueblo de Israel toda familia tenía era la palabra de Dios. En el Israel antiguo era la ley, la Torá. Y hoy tenemos toda la Biblia para poder sacar los principios para educar a nuestros hijos, ¿no? Si hacemos una comparación, hoy cuando ya los chicos están creciendo, lo que los padres a veces hoy modernos les dan a nuestros hijos, un celular, una tablet, algo para que escuchen música, digamos, frente al televisor, frente a la computadora. Y estamos hablando de chicos, de chicos donde son una esponja a la temprana edad y a veces no tenemos una responsabilidad en cuanto al límite de tiempo, no controlamos qué es lo que miran, qué es lo que escuchan, qué es lo que ellos están haciendo con su tiempo, ¿no?
Es interesante lo que dice en Deuteronomio, todo el capítulo 6. El pueblo de Israel, antes de introducirse a la Canaán terrenal, o mejor dicho, también cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, vuelve a recordarle algunos principios y las leyes que Dios quería para su pueblo. Y así en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 7, ahí tenemos unos principios geniales, espectaculares para todo hogar cristiano. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice. Inculcáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Continuamente, en el hogar hebreo, debían recitar las proezas, las hazañas que Dios había hecho con Israel, los milagros. Continuamente debía recordarse en el hogar lo que Dios hace y lo que había hecho en el pasado. Nosotros también hoy, es interesante cómo los principios se quedan grabados en los hijos, las enseñanzas, cuando nosotros recordamos las historias, las bellas historias de la Biblia. Entonces, es nuestra responsabilidad como papá darle los primeros enseñanzas religiosas a nuestros hijos. Y para eso hay que organizarnos. Así como nadie nace sabiendo ser esposo o ser padre, necesitamos aprender a ser padres. Y no es criar a nuestros hijos así como venga, que se críen entre ellos y que la televisión los eduque, o que la escuela los eduque. No, papá, mamá, nosotros cuando hablo con mi esposa, con Laura, muchas veces preguntamos y nos preguntamos, ¿habremos hecho bien las cosas? Aunque ya nuestros chicos son grandes, son jóvenes, pero ojalá todo lo que hayamos hecho, por ahí podemos haber hecho nuestros errores, pero siempre darle una contención para que ellos, así como dijo Beto, el día de mañana, ahora que son grandes, no se equivoquen o trate de equivocarse menos, ¿no? Entonces, hay que orar con nuestros hijos, hay que estudiar la Biblia, tener nuestro culto con ellos, orar antes de dormir, y cuán importante es que nuestros hijos tengan una contención espiritual, puedan absorber las bellas historias de la Biblia en la niñez, porque eso le va a servir cuando sean grandes y adultos. ¿Cómo no la organización engloba no solo los aspectos familiares, comunicativos, sino también bíblicos e espirituales, sobre todo para los niños más pequeños? Finalizando ya esta linda lección que habla acerca de la familia, vamos a pedirle a Laura, ¿sí?, de que por favor nos pueda una cortita reflexión acerca de esta frase y poder leerla también para las personas que nos están viendo. Dios desea que todos los hogares de nuestro pueblo se construya una gran compañía de jóvenes que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a Él y salgan para rendirle el máximo servicio de sus vidas, dirigidos y preparados por la piadosa instrucción de su hogar, la influencia y los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, que han aprendido a someterse a Dios como su maestro y guía. Hay un trozo de la lección que decía, el aliento espiritual o la enseñanza espiritual comienza en la cuna y termina en la tumba. Uno escucha eso y dice, realmente tendría que ser así. Uno como padres y maestros tendría que en forma permanente estar orando por la salvación de sus hijos. Pero también nos podemos preguntar, bueno, hoy yo escucho la lección y no tengo hijos, hoy escucho la lección y mis hijos ya están grandes. ¿Cómo puedo yo como padre o maestro revertir esa situación errónea que yo cometí? Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo
para poder instruir a otros en lo social, en lo moral, en lo físico y en lo mental, para que en cada momento nosotros podamos ser ejemplos de otros y orar por la restauración de nuestros hijos que en la actualidad pueden llegar a estar perdidos por nuestros malos errores, ¿no es cierto? Por nuestras equivocaciones. Así que pidiéndole al Señor y orando para que nuestros errores no se vuelvan a cometer y puedan realmente llevar a otras personas nuestro ejemplo a los pies de Cristo. Amén. Queridos amigos, ya finalizando, vamos a dar un espacio cortito, como siempre lo hacemos, para que así en orden, como estamos, el pastor Iván, Laura y Beto, y también yo podamos mandar un cortito saludo, ¿sí?, a las personas que nos están escuchando. Pastor Iván. Bueno, siempre, como decimos, un gran saludo a toda la iglesia del distrito de aquí de San Justo, Santa Fe, las iglesias y los hermanos que todos los sábados nos están escuchando, nos miran, y ojalá en estos tiempos también sea de crecimiento espiritual. Y justamente puedo decir de que todas las mañanas estamos enviando al distrito unas reflexiones sobre la familia, y sin pensar de que este trimestre íbamos a hablar sobre la familia, entonces esto viene bien para poder reforzar los hogares de nuestra hermandad. Así que un gran saludo a ellos. Yo también en esta oportunidad quiero saludar, ya que Iván saludó al distrito, yo voy a saludar a personas específicas que nos están viendo y que sabemos que comparten nuestra lección de escuela sabática. En esta oportunidad voy a saludar a la familia Vilches, que nos ve desde Buenos Aires, desde José de Paz, allá donde hay los pagos de Beto también. También estar agradecidos a la familia Vilches que nos apoya desde Libertador San Martín, también mirando nuestras escuelas sabáticas Vilches González, y también a nuestra hermana en forma muy especial, que en varias oportunidades nos ha pedido saludos, es nuestra hermana Silvana, que nos escucha desde el distrito de Santo Tomé. Muy bien, contento porque cada vez somos más en Buenos Aires, así que no solamente mi familia, sino ahora también se suma la familia Virchi, espero que sean muchos más ahí en Buenos Aires. Y saludar, bueno, a mi familia allí que está en Buenos Aires, a la iglesia de San Justo, pero ahí en Buenos Aires, en la localidad de La Matanza, muy conocida por los noticieros. Y bueno, saludar a mi mamá, agradecerle también por escuchar la lección y a mi suegra también. Bueno, me gustaría mandar un saludito también a mí, de mi parte, a los hermanos de Neuquén, y también pedir la oración porque uno de los hermanos de Neuquén, la familia, me ha escrito en estos días diciéndome que había estado internado, y está en realidad en un estado un poco grave, uno de los hermanos de allí, nuevito, sin iglesia, este año se bautizó, con COVID. Así que también orar por él para su pronta recuperación y que Dios pueda estar obrando su mano sanadora, Dios mediante en él. Así que bueno, nos estamos viendo, queridos amigos, hasta el sábado que viene y que Dios los pueda bendecir mucho.